Hoy por hoy Tenerife. Miguel Ángel Dasguani. Bueno, esta es nuestra sintonía de la sección de misterios. Juanca Romero Asmen, periodista, escritor, guía de rutas misteriosas en Tenerife. Muy buenos días. Muy buenos días. Pablo Gandía, buenos días. Buenos días otra vez. Esta es tu sección preferida del programa, ¿no? De la semana casi. Uf, me estás poniendo un compromiso porque, claro, al final tengo que hablar con todos los colaboradores todas las semanas. Sí. Pero bueno, sí, yo lo digo, sé que es una de las preferidas. Hoy vamos a hablar de algo que, bueno, yo no sé si les va a poner los pelos de punta o no, pero vamos a hablar de visitantes, Juanca, de dormitorio. Visitantes de dormitorio, y estoy convencido de que entre los oyentes esta mañana va a haber personas que se va a inquietar. Por un lado, porque lo han vivido o lo están viviendo, esto está más extendido de lo que podamos pensar. Y por otro lugar, o por otro lado, hay personas que se van a inquietar porque no lo han vivido nunca y desearían, y les aseguro que es mejor desearlo, no vivirlo. Porque en esencia, y ahora profundizamos qué opina no solo la parapsicología o el misterio, si lo quieres llamar así, sino también la ciencia sobre esto, pero en esencia estamos hablando de que durante el proceso del sueño esto se ve alterado porque algo aparece en tu habitación e impide que tú puedas desenvolverte con normalidad. Vamos a dar el teléfono de WhatsApp 677-926015, 677-926015, por si ustedes nos quieren contar alguna experiencia a medida que vamos profundizando en este tema. Juanca, ¿cómo se define el fenómeno de los visitantes de dormitorio? ¿Se considera una experiencia puramente subjetiva o hay algo más? Claro, a ver, en esencia, como decía, es ver o sentir, que a veces no es verlo, es solo sentirlo, la presencia de algo extraño en tu dormitorio, a veces en el momento de despertarte y otras veces recién te has quedado dormido o tú consideras ya te has dormido. Ahora bien, cuando hablas de esa experiencia subjetiva, tenemos que centrarnos más que en la ciencia, en lo que dice el campo de la parapsicología, ¿no? ¿Y qué dice ese campo? Bueno, dice que efectivamente existen esos encuentros reales con presencias o manifestaciones más o menos tangibles que pueden incluso afectar a la psiquis de la propia persona. No solo afectarla, sino controlarla. Esto dice la parapsicología. Es decir, pongámonos en situación. Estamos acostados, estamos durmiendo, o eso entendemos, en una fase de sueño, la que sea, y de repente nos desvelamos y vemos o sentimos, bueno, primero sentimos que no nos podemos mover frente a algo que se ha aparecido o presiento que está en la habitación, aunque no lo vea. Ese algo me inmoviliza e impide que pueda articular incluso palabras. Imagínense la situación, ¿no? Lo que puede suponer algo así en un lugar tan íntimo y tan vulnerable como es la cama. La cama es uno de los sitios donde más vulnerables nos sentimos. Perdón por la broma y el chascarrillo por quitarle el hierro. Yo creo que junto con la taza del váter, en la casa son los dos lugares más íntimos, ¿no? Bueno, pues sentirse vulnerado en ese punto es de lo peor que te puede pasar. Y en esencia eso es lo que de lo que estamos hablando. ¿Es una experiencia subjetiva? Sí lo es, porque cada testigo lo va a definir, interpretar, describir de un modo u otro, ¿no? Cada uno tiene una vivencia totalmente distinta, ¿no? Estabas hablando precisamente de ya no solo seres, sino también de esas sensaciones. ¿Qué forma le damos? ¿Es un monstruo? Claro. ¿Es el demonio? Porque le podemos poner distintos nombres. Sí, de hecho, incubus, sucubus, se le da un montón de nombres, ¿no? Se ha recogido en ese visitante de dormitorio porque es muy ambiguo. Pero esto pasa un poco como el concepto fantasma del que hemos hablado aquí, ¿no? Cuando hablamos de fantasma, puede ser tantas cosas, ¿no? Pero ¿qué hemos hecho? Representarla con un dibujo, una sabanita, ¿no? Algo así para entenderlo. Porque es tan difícil describir lo que estás viviendo que la única manera de acercarte a eso es dibujarlo.
¿no? Por mucho que tú lo describas, si te lo dibujo lo vas a entender mejor. Y se ha dibujado. Y lo que se ha dibujado, pues sí, tú has hablado de la palabra monstruo, que a mí siempre me recuerda a Tricky y el come galleta, pero un monstruo es otra cosa. Bueno, sí, hay que los llama chupasueños, chupas energías, bueno, en esencia incubus, sucubus, ¿no? Pero hay diferentes formas. Luego, si quieres, comentamos un caso de alguien de aquí de Santa Cruz de Tenerife que lleva ya unos años viviendo algo muy concreto y le da una forma muy concreta, o sea, lo describe con pelos literalmente y señales, ¿eh? Pero luego, si quieres, lo comentamos, ¿no? Vamos a hablar de un caso concreto, pero ¿qué elementos o qué características de esos relatos te pueden hacer pensar que podría haber una causa externa o paranormal involucrada? Está bien que matices eso de paranormal, insisto, porque habrá personas del ámbito de la ciencia que digan es que eso se explica así y así. Bueno, pues sí, efectivamente, muchos de estos fenómenos la ciencia los explica, otros no, o no con suficiente entidad, ¿no? Pero si nos centramos en el ámbito que nos ocupa en esta sección, que es el ámbito del misterio, efectivamente hay elementos que nos lleva a pensar que la parapsicología o lo anómalo está vinculado a la experiencia del visitante de dormitorio. Bueno, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta son los testigos múltiples. Cuando más de una persona en el mismo lugar y momento percibe eso. Esto se ha dado. No es que se despierten muchas personas a la vez, no. Están en una habitación. Cuando se dice visitante de dormitorio no tenemos que dar por hecho que la persona está dormida. Y estando 3 personas, estoy recordando ahora hay un caso de Pamplona, 3 personas en una habitación, primero comienzan percibiendo un frío muy helador que se les mete en la habitación. Ya lo sé, hay que controlar las ventanas, todo esto. Son casas con calefacción, por cierto. Tras ese frío helador, ven como una de las paredes del lado de la habitación, concretamente la del lado izquierdo, se ensombrece, se pone toda oscura, y en el momento que esa oscuridad se va, la temperatura vuelve a aclimatarse en la habitación. Esto, por ejemplo, serían testigos múltiples. Pero puede ser también por efectos físicos inexplicables, objetos que se mueven, luces que parpadean, encienden, apagan, en el momento en el que esto está ocurriendo. Insisto que hay testimonios que hablan de eso, incluso interacciones coherentes, ¿eh? Esa supuesta entidad de algún modo parece interactuar de forma intencionada, no voy a decir inteligente, con el testigo, con la persona y con el entorno. ¿Vale? Hay personas que cuando viven eso sí tienen capacidad de hablar y exclamar quién eres, vete de aquí, este tipo de cosas que son las naturales, y notar cierta interacción en el momento de invocarlo o de hablarle, de objetos, de cuadros que se tuercen, este tipo de cosas que vemos en las películas. Ojo, las películas a veces se basan en cosas, ¿no? O casi siempre. A mí es que se me viene a la cabeza inevitablemente, Juanca, que a lo mejor probablemente no tenga que ver, pero sí que charlas con amigos de mi edad, nuestras madres, lógicamente de la misma quinta, y siempre cuando hablábamos a lo mejor de cómo había sido la educación de ellas, nos decían, no, es que iban a colegios religiosos, ¿no? En aquella época, en la década de los 70, de los 80, y las amenazaban con que el diablo iba a estar debajo de la cama, por ejemplo, ¿no? No sé hasta qué punto, también lógicamente hay literatura, hay miedo, ¿no? Cuando eres pequeño y luego eso también se desarrolla. Claro, todo influye, sin lugar a dudas todo influye, pero bueno, estadísticamente el fenómeno se produce en diferentes perfiles, no solo en ese perfil. Tú decías, antes se amenazaba con que debajo de la cama se escondía el demonio. No antes, todavía hay quien lo hace. Es que más, viene el coco, ¿no? Y te comerá, incluso claro, la propia nana que un día vamos a hablar, si quieres, de quién es el coco, porque el coco está identificado, tiene nombres y apellidos, hay varios cocos y hombres del saco, todo es todo un crisol interesantísimo, ¿no? Un día lo voy a anotar, ¿no? Pero déjame decirte una cosa, yo todavía hoy en día a veces asusto con eso. Está feo a lo mejor decirlo, pero bueno, a veces cuando estamos en los recorridos y pasan algunos niños con su familia y se paran, pues yo un poco por darle chispilla al crío que está pasando, digo, al grupo le digo, de repente, sin venir a cuento, digo, y recuerden que en la noche de los viernes siempre a las 3 de la mañana, debajo de la cama, aparecen los monstruos, ¿no? Entonces los niños ya ponen los ojos como platos. Bueno, pues ese niño hace 30 años se hubiera echado a llorar o a correr. Hoy se quedan anclados a ver cómo sigue la historia. Es decir, hemos madurado como especie ante el miedo, sí, yo creo que sí, o el miedo
ha cambiado de aspecto, pero el miedo a que durante la noche vuelva a lo mismo, por la vulnerabilidad que tenemos, ¿no? Lo indefenso que estamos ahí, además nos pilla ni siquiera con la ropa adecuada, ¿no? Para salir corriendo, bueno, pues tenemos miedo a que algo se aparezca en la habitación. Bueno, yo siempre la imagen, ¿Tienes miedo? una de las imágenes de la película Poltergeist, ¿no? Cuando empezó la del payaso debajo de la cama. Claro. En ese momento, y entonces ahí está uniendo con lo que estás contando, ¿no? Esa escena de la película, yo creo que no se nos ha olvidado mucho, ¿no? No, esa marcó. Y estamos hablando de la cama, de un sitio en el que nos sentimos vulnerables y de que aparece algo debajo de la cama. Que no sabes lo que es. No sabes lo que es, ¿no? Y que tú percibes que tiene malas intenciones, evidentemente, ¿no? Porque tampoco es que te lo diga, y la mayoría de los casos, esto también es bueno decirlo, en los testimonios que se han recogido a lo largo de las décadas de visitantes de dormitorio, en la mayoría de los casos el testigo no afirma haber sido agredido, ¿no? O sí sentirse amenazado, por lo que decía antes, porque te permite moverte, pero no agredido, con lo cual no vienen a hacer un daño físico en principio. Algún caso parece que hay, pero tiene un corte psiquiátrico importante, hay que decirlo también, pero en general no. Ahora, eso crea secuelas porque tú vives esa experiencia un día y puedes pensar, uy, me cogió medio dormido, estaré tonto, pero cuando se te repita a lo mejor dentro de 8 días, de 12 días, de un mes, dice, pues ya estoy menos tonto de lo que pensaba y esto empieza a ser algo más palpable y empiezas a tener temor a dormir o a dormir solo o a dormir en esa habitación. Ahora seguimos indagando, Juanca, en este fenómeno de los visitantes de dormitorio. Antes recordamos que tenemos el WhatsApp abierto, el 677-926015. Van entrando algunos mensajes a raíz de estas explicaciones que has dado. Uno, por ejemplo, hace una referencia, la película Monstruos S.A. viene de ahí, sí, y da ese giro amable, ¿no? En el guión. Y aparte nos cuenta, por ejemplo, una oyente que se quedó viuda hace 2 años y medio y que siente una presencia y que no es un sueño, de que alguien se acerca a su cama y que ella nota la sensación de que se está acercando a ella precisamente. Qué interesante es este caso, sin conocer los detalles lógicamente y con todo el respeto y la cautela del mundo, debo decirle que, bueno, ha pasado ya tiempo, pero mi más sentido pésame, ¿no? Porque el pésame siempre debe estar presente. En estos casos yo siempre hago la misma pregunta a la persona, ¿no? Cuando tú vives ese fenómeno, esa sensación, esa situación, ¿cómo lo notas? ¿Cómo lo percibes? ¿Positiva o negativamente? Si es positivamente, nada que temer. Es decir, nada que temer, normalízalo e iremos construyendo, porque el cerebro lo tenemos para algunas cosas también útiles, ¿no? Iremos construyendo un relato que sirva para normalizar eso. Hay quien dice, bueno, pues puede ser la persona que se fue, que me siga acompañando. Hay quien dice, en fin, hay mil opciones. Quien hace la lectura negativa es quien sí tiene el problema. Pero recordemos, la lectura la hacemos nosotros, no viene impuesta por lo que estamos viviendo. Por lo tanto, hay que trabajar eso, ¿no? Ya te digo que son muchísimas las personas que viven esto. Otra cosa es que lo quieran o no contar. Pero sí, porque hay episodios que son realmente que llegan a ser dramáticos, ¿no? Llegan a ser dramáticos. Pero hay gente que es más propensa a este tipo de situaciones. ¿Hay gente que es más propensa? Sí, en realidad sí, porque bueno, aquí también, insisto, vuelvo a reiterar lo de la cautela. Aquí tenemos que ver, primero, el estado anímico. Esto es importante, porque la psicología lo explica muy bien, ¿no? El estado anímico de la persona, el estado emocional en esas qué circunstancias está viviendo en ese momento, si es una persona altamente influenciable, si es una persona que estos temas le atraen o no, para ver cuánto está de imbuido en esto, ¿no? O influenciado. Si es una persona que le gusta leer o no, da igual qué tipo de lectura, pero a más lees, está demostrado que menos percibes estas cosas, ¿no? Con lo cual, la cuestión cultural también influye. Es así, es innegable, ¿no? No digo que quien lo viva no sea una persona culta, sino que influye. Son pequeños matices o parámetros que al final influyen. Entonces, sí, claro que hay personas predispuestas. Y luego hay personas que se acuestan invocando, deseando que esto les ocurra, que las hay. Bueno, cada uno con su historia, ¿no? Yo me acuesto invocando poder dormir, aunque sea 5 horas, pero otros invocan a los demonios y a estas cosas, ¿no? Porque quieren vivir esas experiencias. Bueno, hay gente para todo, claro que sí, que depende mucho del perfil de la persona, ¿no?
Otro oyente también nos escribe por aquí. Solo una vez, afortunadamente, durmiendo boca abajo, sentí 2 manos presionando mi cuello. No fui capaz de girarme. Un saludo. No sé si, Juanca, esta puede ser la antesala de este mensaje para que comentes ese caso que nos decías antes de un vecino en Santa Cruz. Sí, generalmente eso siempre se cumple, ¿no? Bueno, poder girar el cuello no, en general poder articular las extremidades, incluso la cabeza, o llegando a casos más extremos, la palabra. La mayoría de los casos sí pueden hablar o sollozar. Aquí nos coge en la posibilidad de que estemos en un duermevela, en sueños hipnopómpicos que se llaman, es decir, estados del sueño que no son profundos y que sí pueden llevarnos a tener este tipo de experiencias confusas, ¿no? A ver, yo de verdad que oyentes como el que acaba de decir eso, a mí me merecen todo el respeto del mundo porque mira que deseo vivir el misterio en primera persona, pero eso yo no quiero vivirlo, ¿no? A ver, que nadie se enfade. Me gustaría estar sentado en una silla al lado de esa cama mientras le está ocurriendo a otro para verlo, que lo cual suena bastante siniestro, ¿no? Es más siniestra mi imagen que la de lo que pueda parecer. Pero sí, le doy totalmente credibilidad a estas personas porque, oye, lo viven. Otra cosa es lo que podamos explicar, ¿no? Tú decías un caso aquí en Santa Cruz. Yo de este tipo de casos, porque como tienen mucho concepto clínico, los abarco poco, de este tipo de casos sí he tocado alguno, pero profundamente. Un caso de un señor de los gladiolos, un señor, es más joven que yo, tiene para 50 años tiene ahora, ¿no? Si no ha cumplido, que no se enfade porque nos está escuchando además esta mañana. Bueno, él trabaja en la construcción, tampoco hace falta dar más datos, y esto que él vive, y vive de forma recurrente, lo vive desde hace ya prácticamente 4 años. Cuando digo recurrentemente no es todos los días. El tema es que no puede medir cuándo le va a ocurrir, porque eso sería algo que de algún modo te calma, ¿no? Es decir, oye, yo todos los sábados, pero esto no funciona así. Lo tiene de forma esporádica, pero es raro el mes en el que no se le produce o no vive esto 2 o 3 veces al mes. Bueno, ¿qué es lo que vive? Empieza siempre igual, ¿eh? Él se despierta como si alguien le hubiera sacudido en la cama, es decir, tiene un despertar muy brusco. Es una sensación, dice que, él cuando dice que le sacuden, dice que no es desde fuera, sino como si lo sacudieran desde dentro, como si los órganos vitales vibraran. Es lo que él dice, ¿no? Tiene esa sensación muy parecida a los que definen lo que es un viaje astral cuando abandonan el cuerpo o se incorporan de nuevo, ¿no? Dice que no puede mover nada y que la sensación que le da es como la de estar enterrado vivo, aunque él nunca ha estado en esa situación, lo define así, es como estar enterrado vivo. Siento que me ahogo, que todos esos órganos del cuerpo se me van hacia la boca y entonces ahí ya no puedo pronunciar palabras. Esto es lo que él, en esencia, describe. Pero ojo que esto va a más, ¿no? Mira hacia una esquina de la habitación donde tiene un mueble, un semanario y una rinconera. Esta rinconera es curioso porque al principio él la tenía pintada de negro y con el tiempo ha culpado, hasta por buscar sobre respuesta, ha culpado al color del mueble. Dice, pues no vaya a ser que el único mueble negro que tengo en la habitación sea lo que atraiga esto que voy a describir ahora. Entonces lo pintó de blanco. Fíjate, ¿no? Cómo buscamos una solución de forma natural, ¿no? ¿Qué ve en esa esquina, en la parte superior de ese mueble, que incluso antes tenía vacía y ahora la ha llenado de cosas a ver si no se pone ahí? La ha llenado, bueno, tiene figurita, tiene hasta una gitana de aquellas que poníamos en la tele. Bueno, en fin, un día te voy a pedir que me la regales. Bueno, ahí lo que ve, él describe como un demonio. La descripción que hace es que ese demonio no tiene más de medio metro, que se pone ahí como en cuclillas, agachado, en lo alto del mueble. Que llega a notar que tiene rodillas porque al agacharse se ven pronunciadas, que tiene un color negro, entre negro y gris, pero que la cara no es de ese color, que la cara es roja y a veces se pone de un color verdoso anaranjado.
Esto es lo que describe. Nos parece alucinante, brutal. Vale, puede imaginarlo. Vamos a pensar que lo imagina. Yo estoy convencido de que si es una imaginación muy elaborada, porque siempre coincide con el previo, que es lo que les he dicho. Cuerpo inmovilizado. Y aquí, si quieres, concluyo con esto, esta descripción inicial. Mira, cuando él está viendo eso, lo que nota es que le están sujetando las piernas, no los brazos. Porque esto yo se lo pregunto. Pero no puede ser él, te lo cuenta él así, porque el bicho, o el demonio como él lo llama, yo lo llamo bicho coloquialmente para quitarle hierro, ¿no? Aquello está en lo alto del mueble, no puede ser él quien me está agarrando, piensa él. Pero le están agarrando porque en las piernas, en las pantorrillas, nota mucho frío. En el punto que él siente que le están agarrando. Bien, acabo. ¿Cuándo acaba esto? Que puede llegar a durarle hasta 5 y 7, 8 minutos incluso. Que esto es una eternidad en la cama, ¿no? En estas circunstancias. Bueno, él dice que generalmente se desvanece borrándosele la cara, esa que es verdosa, se le va borrando la cara y se diluye sobre el mueble. Nunca ha abandonado el mueble. De hecho, en una ocasión él mentalmente le dijo, ven y suéltame. Porque veía que no eres tú, pero me estás agarrando, ¿no? Esa contradicción, ¿no? Él sabe que hay puntos limpios, ¿no? Para llevar el mueble, ¿no? Para llevar el mueble, ¿no? Porque No. en vez de pintarlo de blanco... Lo que el mueble que lo lleva al punto limpio, porque... La broma que hice yo de la gitana, Claro, que tiene lo alto, no, es porque él me la ofreció y yo le dije, ni de broma. Que no. Tú a mí no me des nada de ese mueble porque a lo mejor el bicho se está guardando, yo se lo digo así, dentro de la gitana. Mira, pues, este hombre que está angustiado, que está siguiendo lleva un tratamiento. Yo he podido hablar con su psicólogo. Ha tenido 2. Con el primero, con el segundo no he tenido oportunidad. Un poco por conocer su punto de vista, donde él podía contarme con total permiso del paciente que estaba presente, ¿no? Y me decía, mira, él me dio unas explicaciones científicas que son muy buenas, pero habría que ver la cara del psicólogo cuando hay cosas que yo no sé explicar. ¿Cómo las explico? Te puedo argumentar generalidades, ¿no? Bueno, pues esto que he descrito muy levemente, porque ya te digo, son prácticamente 4 años de experiencia, es realmente intenso porque le ha afectado a su vida personal, evidentemente. Ahora ya pues no duerme con su mujer, no lo ha dejado porque lo quiere mucho, la verdad, pero no duermen en la misma cama, ni en la misma habitación. Bueno, pues esto ocurre, ¿no? ¿Cómo te quedas, Pablo? Con pelos, señales, uñas y de todo, lunares. Yo que tú esta noche me iba de fiesta y no dormía por si acaso. No, esta noche, la próxima, la siguiente, Juanca. No vuelvo duermes de pie como algún vampiro que yo recuerdo. Están entrando muchos mensajes al 677-926015 comentándonos también casos que ellos creen vivir, ¿no? Mi marido falleció hace algunos años y durante los primeros meses sentí varias veces que me abrazaba y cuando sentía el abrazo fuerte me despertaba, lo sentí en varias ocasiones, enhorabuena por el programa, además nos apuntaban. Otra oyente dice, yo no puedo dormir sola, siempre noto eso que no me deja despertar ni gritar ni moverme, despierto y si duermo vuelve a pasar hasta que le pido a alguien que duerma conmigo. Y la oyente de antes nos decía que su marido había fallecido de un infarto, tenía Parkinson y estaba en un centro. No sé, Juanca, a mí la verdad me deja alucinando, espero que ese mueble no sea sueco. Por si no, a lo mejor muchos los tendremos en casa. No, tampoco voy yo a juzgar el mueble que tiene este hombre. Pero no es un mueble sueco, es un mueble de esos de casa vieja, que siempre tuvieron nuestras abuelas, ¿no? O abuelos, ¿no? En casa y que él recicló en su momento, entiendo yo, por lo menos lo repintó con este sentido, ¿no? Claro, estamos hablando de... También nos llega el caso, visitantes de dormitorio. No, es que me acabo de llevar un susto porque justo delante de los ventanales de Radio Club hay una balconada y bueno, pues salió una persona de repente y me he llevado yo un susto. Son los visitantes de balcón. Visitantes de balcón, que a esta hora es lo propio. Nos dice por aquí otro oyente que cómo puede explicar que un muñeco sin pilas hiciera ruido, que terminó en el punto limpio. Mira, esto de los muñecos, un día hablamos de muñecos malditos, si quieren, malditos o extraños, que es un tema que da mucho juego, de Anabel y de algunos menos conocidos. Si quieres lo apuntamos para la próxima, ¿no? Los muñecos controvertidos. Muñecos de los que hay que deshacerse, ¿no? Sí, pero claro, también hay un ritual para deshacerte de ellos, no puedes tirarlo y ya está. Eso cuenta lo legendario de esto, ¿no? Esto que cuenta el oyente,
también hay muchos casos, ¿no? De incluso quitarle las pilas y seguir funcionando. Yo esto no lo he visto con mis ojos, pero sí conozco personas con solvencia para decir, oye, esto ha ocurrido. ¿Por qué ocurre? Bueno, pues yo no sé si queda algún tipo de residuo de energía en el cableado, en el sistema del muñeco, no lo sé. Pero ¿y cuando se mueve un muñeco que no lleva pilas? Cuando, bueno, no quiero adelantar mucho, pero cuando hay muñecos que se trasladan por la casas donde solo viven adultos, que guardan, conserva el oso, una especie de elefante, de su infancia, que lo lleva arrastrando toda su vida y que aparece en medio del pasillo cuando solo vives tú con tu marido, estas cosas son anomalías. A mí también me inquietan, pero estas sí me gustaría vivirlas a mí en primera persona. No sé, yo esta noche, por si acaso, cuando llegue a casa, voy a mirar debajo de la cama. Yo siempre hago la broma, porque me gusta quitar hierro a esto, más por la mañana, tenemos que seguir viviendo la jornada, ¿no? Pero antes de asegurar que hay algo, un monstruo debajo, un fantasma, lo que sea, debajo de la cama, asegúrense de que no sea el fantasma de la mota o el fantasma de la mota gorda, que también lo llamo yo. Es decir, de vez en cuando barremos y salen unas motitas y se van juntando y podemos llegar a confundirla con un fantasma. Menos mal que le quitamos hierro a todo esto porque si no, más de uno a esta noche les va a costar conciliar el sueño. Juanca Romero Asmen, un placer. Como siempre, para mí. Sí, tenerte por aquí. Y es que tenemos este fin de semana, por cierto, de menú. Papas con carne. No, bueno, pues sí, salimos todos los fines de semana de rutas. Hoy nos vamos a la Laguna Paranormal a experimentar, además, a preguntar por Catalina. Mañana a la Laguna Oculta. Y el domingo por la tarde nos vamos al García Sanabria a descubrir algunas de sus claves ocultas. ¿A qué horas son las rutas de la Laguna? A las 8 de la noche, 20 horas. Y bueno, cuando son rutas de domingo, normalmente son a las 6, 6:30, porque los canarios siempre nos recogemos prontito los domingos. Eso es verdad. Eso es verdad. Juanca, un placer. Un placer para mí. Buen fin de semana. Igualmente.